Buenos días, jóvenes, o buenas tardes, jóvenes. Hasta que ingresen la mayoría de sus compañeros, pues vayan colocando allí sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. Jóvenes, hasta que ingresen sus compañeros, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olviden de colocar, de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes. Y buenas tardes, jóvenes.
Después de las clases jóvenes nos quedamos un ratito a ver lo del proyecto PIS, se tomará en cuenta los que se queden para la asistencia y participación del proyecto, están avisados. Ya, nosotros habíamos entrado a lo que era el concepto, el modelo conceptual, vimos los objetivos, vimos la introducción al modelo conceptual, ¿verdad? Y habíamos visto que nos encontramos todavía en la fase de análisis, y habíamos visto que nosotros construimos el modelo conceptual a partir de los requerimientos de información de los usuarios y también de las reglas del negocio impuestas por la organización, ¿no? Entonces, basado en estos dos documentos, pues nosotros podemos construir nuestras entidades que participan en nuestro modelo conceptual. Bien, entonces en este modelo conceptual nos sirve, o lo que generalmente se utiliza es para construir un repositorio de datos o lo que se conoce como una base de datos. Y esto de aquí implica, ¿verdad? O se realiza en la fase inicial de recopilación y análisis de los requisitos, porque ahí tenemos lo que requerimos de manera más fresca, ¿no? La idea es que nosotros podamos crear un modelo conceptual. eh, este modelo va a ser de alto nivel y una de las características del modelo conceptual es que este va a ser independiente de la tecnología que utilicemos. Eso quiere decir que a mí en este momento no me importa saber cuál es la tecnología o la parte técnica de mi modelo, sino que más bien me interesa saber cómo está compuesta su estructura. Este modelo nos va a servir para poder verificar que hemos considerado todos los requisitos, ¿verdad? Y que no encontramos conflictos entre esos requisitos, es decir, que no se contraponen. Y también que hemos considerado las restricciones impuestas por el problema, ¿no? O sea, que hemos considerado lo que se conoce como las reglas del negocio, que son lo que el negocio nos pide que el sistema valide o verifique. Podría ser que en algún determinado momento no logremos graficar en el modelo conceptual lo que se nos pide. Entonces, si no lo logramos graficar, estos requerimientos, no debemos desecharlos, sino que debemos de agregarlos de manera textual. No, y en la siguiente fase de desarrollo del sistema, ¿verdad? En las siguientes fases de diseño, esta documentación pues tiene que ser considerada, ¿no? O sea, no podemos hacer un modelo que no considere todos los requisitos, ¿no? Pero este es un modelo temprano. Bien, ¿cuáles son las características para poder representar los modelos conceptuales de datos? Pues aquí tenemos la expresividad, es decir, que el modelo de datos conceptual tiene que poder representar todos los conceptos que vamos a utilizar en el mundo real y las asociaciones que existen entre estos conceptos, ¿no? Entonces tiene que expresar lo que vemos en el mundo real. Otra de las características es la simplicidad, es decir, que los usuarios de la base de datos o los usuarios del sistema tienen que entender lo que se está conceptualizando, ¿no? Y también otra característica es la representación diagramática, es decir, que aquí vamos a utilizar alguna notación que pueda ser de fácil entendimiento y que pueda ser fácil para visualizar y para entender el esquema. Otra de las características es la formalidad, es decir, que vamos a poder, o sea, el modelo tiene que poder ser representado de forma precisa, de forma formal y no debe presentar ambigüedad, ¿no? Entonces, estas son características que tiene que tener el modelo conceptual. Eh, Suena fácil, pero a veces llegar a conseguir todas estas características no va a ser una tarea tan fácil, ¿verdad? Porque a veces algunas de estas características entran en conflicto con otras. Entonces ahí ustedes van a tener que discernir, pues, cómo representar un buen modelo, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el grupo. Flow. Sí, ahí están con mucho flow recibiendo la clase. Entonces seguimos nosotros.
Ya, entonces la representación del modelo conceptual suele ser independiente de la tecnología. Esto es para que los diseñadores se concentren más en el modelo y no estén pensando en qué tecnología va a funcionar con ese modelo. Entonces, la creación del diseño del modelo tiene que ser independiente de la tecnología. Eh, Así, los diseñadores de base de datos van a poder expresar las propiedades, las asociaciones, las restricciones de los datos, pero no se van a preocupar porque si esas reglas o representaciones se pueden representar o se pueden implementar o no. De esta manera, pues, se genera una independencia con los gestores de base de datos o los que se conocen como los SGBD. Son los motores de base de datos, básicamente, ¿no? Esto es lo que es el software que permite la administración de los datos dentro de la base de datos. Son los SGBD o conocidos como motores de base de datos. Bien, en este esquema, eh, un elemento, ¿verdad? Un elemento es una descripción estable de la base de datos, o sea, es algo que no se va a mover, es algo que ya está definido. Y estos modelos conceptuales pueden ser de alto nivel, ya lo hemos repetido varias veces, independiente de las tecnologías, y por lo tanto eh, permite ser más entendible, ¿verdad? Y son de un carácter general, por lo tanto pueden ser comprensibles para, digamos, la persona que nos contrató o para los usuarios, es más fácil entender estos modelos. Eh, entonces, como este modelo es de alto nivel, es entendible para todos, se lo puede utilizar como un medio de comunicación entre los usuarios, los diseñadores, los analistas de sistemas y también, ¿por qué no?, los clientes que nos contrataron. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nos permite este modelo conceptual. Ya, vamos siguiendo, viendo los modelos, los conceptos básicos de este modelo conceptual. Aquí vamos a ver conceptos que ya hemos visto. Si ustedes se recuerdan el diagrama de clase, van a ser muy similares al diagrama de clase, ¿no? Algunas cosas se mantienen. Entonces, vamos a ver lo que es una clase. Aquí las clases van a ser del tipo entidad, es decir, que van a representar algo que existe en el mundo físico, ¿no? Y obviamente esas clases, al igual que el diagrama de clases, poseen atributos y también existen entre las diferentes clases asociaciones, entre esas entidades existen asociaciones que cumplen un rol, ¿verdad? O que tienen una multiplicidad, ¿no? Aquí también vamos a ver los objetos, que no es otra cosa que la instancia de una clase. Vamos a ver los enlaces, que no es otra cosa que la instancia de una asociación. Y también vamos a ver conceptos de generalización, especialización y composición. Y todo esto de aquí ya lo hemos visto en los diagramas de clase, entonces son conceptos de los cuales ya estamos familiarizados. Bien, la clase entidad va a representar un concepto relevante del dominio del problema, es decir, que nosotros allí, en esa entidad, vamos a poder almacenar información, ¿verdad? A veces estas entidades las podemos deducir en base a los requerimientos de guardar información que tenemos. Estas clases entidad se van a nombrar mediante un sustantivo de manera singular. Bien, también vamos a encontrar los atributos de dicha entidad o de dicha clase entidad. Estas son las propiedades que están asociadas a ese concepto, ¿verdad?, relevante al dominio del problema. Y eso quiere decir que si yo estoy haciendo un sistema, por ejemplo, de facturación, mis entidades que están allí son cliente, vendedor, factura, producto, bodega, punto de venta. Son algunas de las entidades que se asocian al dominio del problema, ¿no? Y cada una de las entidades, pues obviamente va a tener atributos. Por ejemplo, el cliente va a tener nombre, dirección, teléfono, correo, etcétera, etcétera. El producto va a tener código, va a tener tipo de producto o clase de producto, descripción, precio, costo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son típicos atributos de una entidad. ¿Sí? Los atributos se nombran con un sustantivo en singular y los valores de los atributos son atómicos, es decir, que no deben de ser más divisibles. Un ejemplo de un modelo conceptual, ¿verdad? Aquí tenemos algunas entidades, estamos viendo ahorita un modelo de un sistema académico, entonces tenemos la entidad alumno, la entidad asignatura, la entidad matrícula, todas en minúscula,
Y dentro de los atributos, un alumno pues obviamente tiene nombre, fecha de nacimiento. La asignatura tiene código, tiene nombre, o también le podrían cambiar el atributo como descripción. Y una matrícula tiene un número de matrícula, una fecha, y también puede tener campos que indican si tiene beca o no, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo allí es un diagrama de un modelo conceptual. Se parece bastante a lo que es un diagrama de clase. Bien, veamos entonces el tema de las asociaciones entre entidades. Estas de aquí van a representar la relación que existe entre dos entidades, ¿verdad? Del dominio del problema, ¿sí? Entonces, estas asociaciones o relaciones que vamos a encontrar aquí generalmente ya vienen descritas en el levantamiento de la información, o a veces se asumen, ¿verdad? Se pueden asumir por el comportamiento que debe tener el sistema, ¿no? Entonces la cuestión es que de una u otra manera ustedes eh, identifiquen cuáles son estas relaciones que hay en su modelo de datos. Bien, las relaciones generalmente se nombran mediante un verbo, ¿verdad? En tercera persona del singular, y también se utilizan las preposiciones que hagan falta. Generalmente deben de formar una frase que tiene algún sentido paralelo, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, tenemos la entidad asignatura y la entidad matrícula, ¿verdad? Tienen sus atributos, y la entidad asignatura se relaciona con la entidad matrícula de la siguiente manera, ¿no? Aquí hay una relación entre las dos. Entonces dice, una asignatura aparece en una matrícula. Se leería así: una asignatura aparece en una matrícula. Aquí también estamos viendo algo de multiplicidad. Entonces, ¿cuántas asignaturas aparecen en una matrícula? Puede ser de 0 a muchos. El 0 indica que pueden haber 0 relaciones, y el asterisco indica que pueden haber muchas relaciones, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista entre la relación matrícula y asignatura, entonces una matrícula tiene registrado de 0 a muchas asignaturas, ¿sí? Entonces, aquí vemos la multiplicidad que hay entre las relaciones. Las relaciones pueden ser vistas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Obviamente, según el sentido, cambia el verbo de la relación que hay entre estas entidades. Bien, rol de un extremo de una asociación. Dice que este es el papel que juega cada una de las clases que participan en la asociación, ¿no? O sea, qué rol desempeña la clase dentro de la asociación. Dice que por defecto es su propio nombre. Eh, Dice, es necesario indicar en asociaciones de una clase consigo misma cuando existe más de una asociación entre dos clases. Es decir, que cuando las asociaciones son más de una, entonces es necesario indicar cuál es el tipo de asociación poniéndole un nombre propio. Aquí, por ejemplo, tenemos una entidad persona, obviamente debe tener su nombre, dirección, teléfono, ¿no? Y, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Puede estar relacionada hacia sí mismo. Esto se llamaría eh, una relación recursiva. Esto se denomina una relación recursiva, ¿verdad? Porque está teniendo una relación consigo misma, ¿no? Entonces, una persona puede relacionarse con otra persona siempre y cuando esta persona sea padre de la otra persona, ¿no? Entonces aquí yo puedo tener una base de datos, por ejemplo, de ciudadanos, ¿verdad? Y entonces un ciudadano puede ser padre de otro ciudadano. ¿De cuántos ciudadanos? Aquí vemos la multiplicidad. Puede ser de 0 ciudadanos, porque puede ser que no tenga hijos, a muchos ciudadanos, es decir, que tenga muchos hijos, ¿no? Asimismo, ¿verdad? Una persona que es hija va, si lo vemos desde el punto de vista de hijo hacia padre, ¿verdad? Entonces, una persona que es hija tiene una relación consigo mismo, ¿verdad? Que es una relación que va a tener, ¿verdad? De 0 a 2 padres, ¿no? Entonces, aquí está definida una relación de 0 a 2, porque un hijo o es huérfano, ¿verdad? O tiene un padre o tiene los dos padres, pero ya 3 padres como que ya no es posible, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la relación de hijo hacia padre y también la relación de padre hacia hijo. Entonces, la relación consigo misma pues tiene que especificarse para entender de qué trata la relación. Bien, aquí tenemos otras dos entidades, una entidad vuelo, una entidad aeropuerto.
el vuelo, la entidad vuelo se relaciona con la entidad aeropuerto, ¿verdad? Y aquí tenemos la relación. Entonces, aquí tenemos que un vuelo sale de un aeropuerto, efectivamente, pues cuando un avión despega, pues tiene que salir de un aeropuerto. Y la relación es de que un vuelo, ¿verdad? Sale de un aeropuerto. Entonces, aquí la multiplicidad es de 1. Sin embargo, si vemos desde el punto de vista del aeropuerto, un aeropuerto puede tener muchas salidas de muchos vuelos, ¿no? Entonces, del lado del vuelo hacia el aeropuerto, la relación es de 1 y del lado del aeropuerto hacia el vuelo, la relación puede ser de 0 a muchos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo. Entonces, esto es cuando sale del aeropuerto. Pero existe otra relación que pueden existir entre el vuelo y el aeropuerto. Puede ser cuando el avión ya va a aterrizar. Entonces, cuando el avión ya va a aterrizar, ¿verdad? Tiene que llegar hacia un aeropuerto, a no ser que se caiga por ahí en el camino. Entonces, un avión, ¿verdad? Llega ¿a dónde? A un aeropuerto, ¿no? Entonces, un vuelo de ley tiene que llegar a un aeropuerto, no puede llegar a dos, a tres, a no ser que esté en el aire y que caigan los pedacitos en los diferentes aeropuertos, pero por lo general, pues llega completo y entonces tiene que llegar a un aeropuerto. Y un aeropuerto, pues, puede recibir la llegada de muchos vuelos, por lo tanto, aquí hay una relación de muchos, ¿no? Entonces, de derecha a izquierda, una, de izquierda a derecha, tiene sentido, cambia de sentido la relación. Y en este caso tenemos dos relaciones porque puede existir una relación de salida y una relación de llegada con el mismo aeropuerto. Entonces ahí, cuando es así, se tiene que especificar el tipo de relación que existe, ¿no? Entonces, este sería un modelo conceptual. Bien, ya vimos algo de la multiplicidad, pero vamos viendo formalmente. Entonces, la multiplicidad pues se pone en un extremo de la asociación. Dice allí que dado un objeto de clase, en este caso tenemos allí en la pantalla una clase de entidad que va a ser jugador y una clase de entidad que va a ser el equipo, ¿no? Entonces ahí tenemos esos objetos de clase y estos van a indicar el número máximo y mínimo de objetos en que la otra clase puede estar asociado mediante enlaces de asociación, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí también habla de los objetos. Un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Por ejemplo, esta es la clase jugador y una instancia de ese objeto sería que ese jugador tenga nombre y apellido, ¿sí? Y los enlaces, ¿verdad? Es una instancia, ¿verdad? De una asociación, ¿no? Es la asociación ya utilizada en un objeto, ¿no? Entonces, esos son los enlaces. Bien, entonces, mirando este objeto, ¿verdad? Vemos que un jugador se puede relacionar con un equipo y el tipo de relación es que juega en. Entonces, un jugador, un solo jugador juega en un solo equipo, ¿no? Y por lo tanto, la relación es de cero a muchos. ¿De cero por qué? Porque el jugador puede ser jugador, pero puede ser que no tenga equipo, entonces que no esté jugando y por lo tanto, la relación ahí sería de cero. Y si juega, podría jugar en un solo equipo. Ahora, esto va a depender del sistema que estén desarrollando, porque podría ocurrir que este jugador sea un jugador, no sé, muy bueno y entonces juegue para más de un equipo. Eso hay que ver si se lo permiten y si le da el tiempo. Entonces el jugador puede jugar en más de un equipo, pero eso ya lo define cuando nosotros hacemos el levantamiento de información, ¿no? En este caso, lo normal y lo típico es que un jugador solamente juegue en un equipo. Ahora veamos de derecha a izquierda. Un equipo puede tener muchos jugadores y entonces aquí vemos la multiplicidad que es de muchos. Es decir, ¿cuántos jugadores puede tener un solo equipo? Puede tener muchos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la multiplicidad que ya revisamos anteriormente, ¿no? Aquí ya tenemos el modelo conceptual. Estamos viendo prácticamente no sé qué tenemos aquí. Creo que ya hemos hablado con ustedes de este tema. Y ¿qué tipo de diagrama sería esto? ¿O cuál tipo de diagrama se les parece? Diagrama de objetos. Exactamente, diagrama de objetos. Me dan Se silenció. Genial.
Ya, efectivamente, entonces el diagrama anterior es un diagrama de objetos. ¿Por qué es un diagrama de objetos? Porque vemos que ya están instanciados, pues, hay instancias de clases, de la clase jugador, y aquí ya pues tenemos los nombres, ¿no? Entonces, analicemos este diagrama de objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, el objeto J1, que es una instancia de la clase jugador, ¿verdad? Entre los atributos, el atributo nombre dice que este se llama Antoñito, y que Antoñito tiene una relación con el equipo E2, ¿verdad? Con este objeto de aquí, que es una instancia de la clase equipo, y en este caso se llama E2, o sea que es el equipo E2, ¿verdad? Y tiene una relación de que el J1 juega en E2, ¿verdad? Y el equipo E2, pues, tiene un nombre que se llama CRCD, ¿no? Me imagino que estos han de ser ejemplos de México, entonces ese es el nombre que le tiene el equipo. J2, que es un objeto, que es una instancia de la clase jugador, también tiene su atributo, nombre, tiene que este jugador se llama redondo, y tiene un enlace, ¿verdad? Tiene un enlace con E2, que es un objeto, que es una instancia de la clase equipo, ¿verdad? Y entonces J2 juega en E2, ¿no? Entonces aquí hay una relación con este otro objeto. Por acá tenemos un objeto que se llama E1, ¿verdad? Es una instancia de la clase equipo, cuyo nombre es Sevilla FC, ¿verdad? Y este E1 tiene una relación con J3, con J4, con J5, que son instancias de la clase jugador, y estos jugadores que tienen nombre y apellido tienen un enlace, ¿verdad? Con el equipo E1, ¿verdad? Y el enlace es que estos jugadores juegan en ese equipo. ¿Sí? Y por acá tenemos un objeto que es una instancia de la clase jugador y que se llama J6, que es el objeto J6, ¿verdad? Perteneciente o en cuyo atributo tiene el nombre de Luis Fabiano, y él no tiene relación con ningún otro objeto porque en el momento que se sacó la radiografía del sistema, ¿verdad? En ese momento pues él no estaba relacionado, ¿no? Probablemente más adelante puedan cambiar sus enlaces, pero al momento de hacer este diagrama de objetos, pues no estaba relacionado, ¿no? Entonces, este es el análisis de este diagrama de objetos, ¿verdad? Donde estamos viendo los instanciamientos de las clases y los enlaces o relaciones que hay entre ellos. Ya, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta del modelo conceptual, sino para seguir avanzando. Ya, como no hay preguntas, entonces seguimos avanzando. Recuerden que nosotros estamos un poquito atrasados porque nos hemos dedicado a ese proyecto PIS, que asumo yo que ustedes ya lo tienen al 100%. Tenemos que entregarlo el día jueves, a más tardar. Hoy creo que es, ¿no? No, mañana. Mañana tenemos que entregarlo, entonces asumo yo que vamos a salir adelante. Bien, entonces dentro del modelo conceptual también tocamos los temas de generalización, especialización, ya lo habíamos visto anteriormente, entonces ahorita lo vamos a recapitular. Eh, Cuando hablamos de dominios, tenemos que hacer la representación de las entidades que están en el dominio del problema, y allí tenemos a veces que tenemos una clase padre, en este caso una clase vehículo, ¿verdad? Y unas clases hijas, en este caso automóvil, motocicleta y camión, ¿verdad? Y entre estos existe una relación, ¿no? Entonces, un automóvil es un vehículo, una motocicleta es un vehículo, un camión es un vehículo, por lo tanto tenemos una relación de descendencia, donde tenemos una clase padre y tenemos una clase hijas. Si nosotros vemos este diagrama desde el punto de vista de vehículo a automóvil, motocicleta y camión, entonces nosotros estamos haciendo una especialización. O sea, del vehículo, ¿verdad? Vemos que puede ser un automóvil, una motocicleta, un camión. Eso es una especialización. Si nosotros vemos el diagrama desde el punto de vista del automóvil, motocicleta, camión hacia vehículo, lo que estamos diciendo es que el automóvil es un vehículo, la motocicleta es un vehículo, el camión es un vehículo, por lo tanto estamos hablando de una generalización. Entonces nosotros podemos ir de arriba hacia abajo especializando y de abajo hacia arriba generalizando, ¿no? Entonces podemos tener este tipo de relaciones, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos la descendencia, ¿no?
Bien, aquí estamos viendo un diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos a una persona o la clase persona. Esta clase persona se va a relacionar con la clase automóvil, camión y motocicleta. Todos ellos tienen sus diferentes atributos, ¿no? Entonces, una persona puede ser propietaria de un automóvil, una persona puede ser propietaria de un camión y un automóvil puede ser propietaria de una motocicleta, ¿no? Entonces, eso puede ser factible. Ahora, ¿cuántos automóviles, verdad? Puede ser propietaria de muchos automóviles, ¿no? Aquí incluye cero, puede ser que no tenga plata y no tenga automóvil, entonces va de cero a muchos. ¿Cuántos camiones? Digamos que si es un comerciante puede tener de cero a muchos. ¿Y cuántas motocicletas? Pues ahí también de cero a muchos. Puede ser que no le guste manejar motocicleta porque es peligroso, entonces eh, sola no tiene ninguna motocicleta, ¿no? Pero en teoría puede tener muchas. Entonces ahí estamos viendo la multiplicidad, ¿verdad? De la persona hacia el automóvil. Ahora, veamos, un automóvil, ¿verdad? Puede tener de ceros a un propietario, ¿no? Porque un automóvil no puede tener dos propietarios a no ser que sea una sociedad o que sea un matrimonio, pero por lo general sale a nombre de una sola persona. Y si el vehículo es de paquete, ¿verdad? Entonces no tiene un propietario, ahí podríamos decir lo que está en la concesionaria sin dueño, aunque la propia concesionaria es el dueño, pero es un dueño institucional, ¿verdad? Pero si hablamos de un dueño de persona, entonces no tiene dueño, por lo tanto puede tener cero personas. Lo mismo ocurre con el camión. Una persona puede tener muchos camiones, pero un camión debe pertenecer a cero o una persona. Si el camión es de fábrica, pues tiene cero personas. Y si ya tiene dueño, pues tiene uno. Lo mismo con la motocicleta, pues la motocicleta puede tener de cero a un solo dueño, ¿no? Entonces, ahí hemos abarcado estas relaciones que hay en este diagrama de clases. Bien, vemos que tanto el automóvil como el camión como la motocicleta se relacionan con una clase que se denomina seguro. Entonces, con esta clase que se denomina seguro, vemos que el seguro tiene compañía, póliza, tipo, precio, atributos típicos del seguro. Y la relación es que un automóvil, ¿verdad? Tiene de cero a un seguro, ¿no? Generalmente no aseguramos dos veces el vehículo, a no ser que a usted le sobre mucho el dinero, pero podría ser que usted tenga un seguro, ¿no? Puede ser que tenga cero seguro, sí, porque a lo mejor a usted le pareció caro el seguro y no asegura su vehículo, entonces tiene cero seguros, pero por lo menos tiene la posibilidad de tener un seguro, ¿no? Entonces puede tener de cero a un seguro. Y un seguro debe tener asegurado, pues, un automóvil, ¿sí? Porque un seguro cubre un bien, entonces el bien tiene que ser el automóvil, ¿no? Entonces aquí vemos que el automóvil tiene de cero a un seguro y un seguro tiene asegurado, ¿verdad? A un automóvil es obligatorio. El mismo esquema se repite para el camión. Un camión puede tener de cero a un seguro y un seguro debe estar asegurando un camión. Por acá lo mismo, una motocicleta puede tener de cero a una compañía de seguro y una compañía de seguro puede tener asegurado a una o debe tener asegurado a una motocicleta, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que es muy específico, ¿verdad? Muy específico la relación que hay entre las personas y los vehículos, ¿sí? Aquí hay una relación muy específica entre ellos. Bien, entonces aquí estamos viendo que la clase más general, también denominada superclase, va a contener todas las propiedades, atributos y asociaciones que son comunes, ¿verdad? A todos los objetos. Y esto es cuando estamos hablando de la generalización. Y estos clases, atributos pueden ser heredados a las clases más específicas o también denominadas subclases o también denominados clases padres y clases hijos o también se denominan clases derivadas, ¿no? Tienen diferentes nombres. Bueno, todas las instancias de la subclase se consideran también instancias de la superclase. La generalización dice que es una relación transitiva y antisimétrica, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el diagrama, ¿verdad? Donde la persona se relaciona con un vehículo, ¿sí? Esta relación sería una generalización. La persona se relaciona con un vehículo y la clase seguro también se relaciona con un vehículo. ¿Cómo serían las relaciones? Veamos, una persona dice que es propietaria de cero a muchos vehículos, ¿verdad? Y un vehículo puede pertenecer de cero a una persona, ¿no?
Eh, por el lado de acá tenemos que un seguro puede asegurar a un vehículo, tiene que asegurar a un vehículo, y un vehículo puede estar o no asegurado. Entonces ahí vemos que hay una relación de 0 a 8, ¿no? Ahora, el vehículo, no hemos especificado qué vehículo, entonces si vemos, ¿verdad? Las clases derivadas de vehículo, vemos que el vehículo puede derivarse de automóvil, ¿verdad? Puede ser la subclase automóvil, la subclase motocicleta o la subclase camión, ¿verdad? Y entre todas estas clases, pues hay una relación, ¿verdad? De herencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clase padre? La clase padre es vehículo. ¿Cuáles son las subclases? Las que están acá abajo, ¿no? Entonces, si vemos desde el punto de vista del vehículo, estamos hablando de una generalización, y si vemos desde el punto de vista de los diferentes vehículos, estamos hablando de una especialización. ¿Sí? Entonces, es la manera como nosotros podemos ver los diferentes diagramas. En este caso, a mí me parece un poquito más ordenado la generalización, ¿verdad? Parece un poquito más ordenado que la que vimos anteriormente, donde estaba un poco especializada. Ya, aquí no se había especificado, ¿verdad? Aquí no se había generalizado, aquí estaba de manera específica, y acá ya se ha generalizado, ¿no? Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud? Bueno, entonces continuamos con otro concepto que también lo habían visto, que es el de la composición. Dicen que esta es una asociación especial que representa el concepto de ser parte de, ¿verdad? Entonces aquí una parte solo puede pertenecer a un todo, que son los tipos de composiciones. Una parte no puede existir sin pertenecer a un todo, ¿verdad? Entonces la primera parte dice que solo puede pertenecer a un todo, solo puede pertenecer a un todo. Una parte no puede existir si no pertenece a un todo, y la eliminación del todo implica la eliminación de todas sus partes. Y entonces esta dice que es una relación transitiva y antisimétrica que podría ser recursiva, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de la composición. Entonces aquí tenemos una clase factura, y por acá tenemos una clase que se llama línea de factura. Entonces hay una relación entre ellos dos, y vemos que este simbolito, este rombo, con todo, con todo rellenado, representa la composición, ¿no? Aparte de esto, ¿verdad? Aparte de esto, vemos que aquí hay una multiplicidad. Entonces dice que una factura debe tener por lo menos una línea de detalle, o puede tener muchas líneas de detalle, ¿no? Entonces aquí vemos una factura puede tener de uno a muchas líneas de detalle. No sería dable una factura, porque si una factura no factura por lo menos un producto, entonces no sería considerada una factura, ¿sí? Eh, Aparte de eso, vemos que aquí hay un indicador que indica que el detalle, la línea de detalle tiene que estar ordenada, en una lista ordenada. No puede estar desordenada, sino que eso tiene que estar ordenado. Entonces, esa es la composición, ¿verdad? Vamos a seguir viendo más de los modelos conceptuales. Eh, Ya, entonces el modelo conceptual lo que nos muestra son los conceptos que están presentes en el dominio del problema. Eh, por ejemplo, en el análisis de nosotros, de nuestro proyecto PIS, vimos o definimos el otro día algunas entidades como son profesor, alumno, grupos, periodo, cursos, asignaciones, horarios, asignaturas. Todas esas son conceptos que están en el dominio del problema, ¿no? O sea, son entidades. El concepto, en términos de la programación orientada a objetos, es una representación de las cosas del mundo real, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer el modelo conceptual es representar los objetos del mundo real. No importa aquí los componentes de software, y aquí tampoco no se definen las operaciones o los métodos. No es importante en el modelo conceptual las operaciones y los métodos. Este modelo va a mostrar los conceptos, y obviamente, como son clases, también se van a mostrar los atributos de los conceptos. Esto puede ser opcional o no. Cuando yo hago mi primer diagrama conceptual,
Generalmente no mezclo los atributos porque es un diagrama de alto nivel, pero si yo ya quiero entrar en detalle, entonces ahí sí modelo también los atributos, ¿no? Y lo que sí debe de ir son las relaciones o asociaciones que existen entre las diferentes entidades del modelo conceptual. Entonces, aquí dice que el modelo conceptual es una idea o una cosa o objeto que vamos a representar. Para poder identificar cuáles son las entidades, nosotros debemos de buscar en las descripciones del dominio del problema, o sea, lo que nos dicen los usuarios, ¿no? Entonces, los sustantivos que están en las descripciones del problema son los que normalmente nosotros podemos comenzar a convertir en entidades. Para esto también tenemos que ver los requisitos de los casos de uso. Por ejemplo, un caso de uso podría decir que un cliente llega donde el vendedor y le realiza una factura. Entonces ahí sabemos que hay un cliente, sabemos que hay un vendedor y sabemos que hay una factura. ¿Sí? Entonces desde allí podemos comenzar a armar nuestro modelo conceptual, ¿no? Leyendo lo que los usuarios nos han dicho. Ya, para poder construir un modelo conceptual, ¿verdad? O utilizar lo que es el lenguaje UML, nosotros tenemos tres tipos de construcción. Tenemos los elementos que son las cosas, pueden ser las abstracciones del modelo. Estos elementos pueden ser estructurales, pueden ser de comportamiento, de agrupación o de anotación. Tenemos las relaciones, estas relaciones van a describir cómo están, valga la redundancia, involucrados los elementos de entre sí, qué tipo de relaciones hay entre ellos. Entre estos tipos de relaciones podemos tener cuatro, que son los de dependencia, asociación, generalización y realización. Y también podemos tener los diagramas. Los diagramas va a ser la representación gráfica de los elementos. Estos generalmente se representan como una gráfica conectada de vértices, o sea, de objetos y arcos que vendrían a ser las relaciones. Y estos diagramas se van a utilizar para visualizar el sistema desde diferentes perspectivas, ¿verdad? En UML se incluyen nueve tipos de diagramas, que son los diagramas de clase, que ya los vimos, diagramas de objetos, que ya los vimos, los casos de uso que no hemos visto, los diagramas de secuencia que no hemos visto, los diagramas de colaboración que no hemos visto, los diagramas de estado que sí hemos visto, los diagramas de actividades que no hemos visto, los diagramas de componentes que no estoy muy seguro si hemos visto y los de despliegue. Entonces, son estos tipos de diagramas que se utilizan para representar la información. Cada uno tiene un enfoque o un punto de vista diferente. Los más usados pues son los diagramas de clases, los de objetos, los de casos de uso, los de estado, también los de secuencia y también los de componentes, ¿no? Entonces esos son de los diagramas más utilizados. No vamos a ver todos, pero sí vamos a ver los más importantes. Entonces aquí tenemos un modelo conceptual, ¿verdad? Y aquí en este modelo conceptual parece que tenemos un sistema de ventas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas clases, la clase cliente, ventas, pago, ¿verdad? Artículo, detalle de venta. Analicemos los atributos de la clase cliente. Aquí vemos que tiene algunos atributos como código de cliente, nombre del cliente, tipo de cliente, saldo del cliente. Aquí vemos que tenemos un modificador ahí entre símbolo mayor que y menor que tiene la palabra pi. Eso me imagino que significa que es una clave primaria. Más adelante veremos eso allí. Y también tiene una M por acá. Me imagino que eso significa que el campo es mandatorio. También tenemos el tipo de dato, ¿verdad? Del atributo. En este caso tenemos una I, que es integer. Por acá tenemos una BA, que me imagino que es alfanumérico variable de 40 de ancho. Y por acá tenemos un alfanumérico de 1. Y por acá tenemos un número que tiene 9 enteros y 2 decimales, ¿no? Entonces, este es la clase cliente, está más o menos formal. Por acá tenemos la clase de venta con sus propios atributos. Por ejemplo, aquí tenemos el número de venta, que es una clave primaria, que es integer y que es mandatorio. Tenemos FEVEN, que me imagino que se deriva de fecha de venta, que es de tipo D, o sea, de tipo D. Tenemos tiempo de venta, que es un alfanumérico de 2. Forma de pago, que es un alfanumérico de 2. Y estado, que es un alfanumérico de 2, ¿no? Y así sucesivamente vemos que tenemos diferentes clases, ¿verdad? Con sus atributos debidamente especificados. Este de aquí yo consideraría que es un diagrama formal. Yo les voy a mandar a hacer un diagrama de entidad-relación.
Este aquí es válido, ¿no? O sea, uno más o menos así, que tenga unas 5 o 6 entidades, sería bueno. Y ahora vamos a ver las relaciones que hay entre estas clases, estas entidades de aquí, ¿no? Entonces, este es el cliente y la venta, pues hay una relación. La relación es que el cliente genera una venta. Aquí estamos viendo el diagrama y cuando nosotros vemos aquí del lado derecho, vemos que hay una bolita y unas patitas de gallo que se denominan, ¿verdad? Esto significa que esto representa la multiplicidad y aquí se lee de la siguiente manera. Un cliente genera de 0 a muchas ventas, lo cual es factible. Entonces la bolita aquí indica que puede ser lo mínimo, un 0, y las patitas de gallo indican que puede ser muchas ventas, ¿no? Entonces es una relación de 0 a muchos. Y ahora veamos del lado inverso, veamos una venta cómo se relaciona con cliente. Entonces aquí vemos que aquí hay un 1, entonces lo que nos quiere decir esto es que una venta debe tener por lo menos un cliente, ¿sí? Entonces un cliente puede tener de 0 muchas ventas y una venta debe tener un cliente, es la manera como se lee. Sigamos viendo las relaciones. Entonces acá vemos que la entidad venta se relaciona con la entidad pago. La entidad pago tiene el número de pago como clave primaria, que es íntegro y que es mandatorio. Tiene fecha de pago que es de tipo day, o de tipo fecha, y que también es mandatorio. Tiene un monto que es un número numérico de 9 enteros y 2 decimales, que también es mandatorio. Y este pago se va a relacionar con la venta de la siguiente manera. Aquí vemos que hay una relación. Entonces, una venta es pagada por un pago. Una venta es pagar un pago. Veamos la multiplicidad. ¿Cuántos pagos puede tener una venta? Puede tener de 0, ¿verdad? A 1. ¿Sí? Puede tener de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, por eso aquí está el 0 y aquí hay una sola patita de gallo, ¿verdad? Porque puede tener de 0 a 1 pago, ¿no? Porque puede ser que yo no pague, que es una venta a crédito, no la pago. Y veamos del lado de derecha a izquierda. Entonces, un pago, ¿verdad? Debe pagar una venta, ¿no? Entonces aquí un pago debe pagar una venta, entonces aquí está uno. Hay otros sistemas donde las ventas pueden tener más de un pago y hay otros sistemas donde los pagos pueden tener más de una venta. Entonces todo depende de qué, depende del levantamiento de información, de lo que le dieron los usuarios, de lo que les dijeron que es permitido o no hacer en el sistema. Entonces aquí está diagramado así porque esto refleja los requisitos y requerimientos del sistema, ¿no? Puede cambiar el modelo según las necesidades que ustedes han levantado. Bien, ahora las ventas también se relacionan con el detalle de venta. Este es el típico caso de un archivo de cabecera y un archivo de detalle, ¿no? Entonces, el detalle de venta, ¿verdad? Tiene el ítem, que es su clave primaria y que también es mandatoria, tiene la cantidad, que es un numérico de 9 caracteres y 2 decimales, y tenemos el estado, que es un alfanumérico de 1, ¿no? Entonces, una venta, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? De 1, ahí está la rayita que representa el 1, a muchos detalles. ¿Por qué 1? Porque por lo menos tiene que tener un producto, entonces puede tener de 1 a muchos. Entonces aquí hay una relación de 1 a muchos entre la venta y el detalle. Ahora veamos el detalle, veamos un detalle. Un detalle tiene, ¿verdad? Y tiene que tener por lo menos una venta. Un detalle no puede existir si no tiene una venta, entonces ahí hay una relación de 1 a 1, ¿no? Entonces, de venta a detalle es una relación de 1 a muchos, de detalle a venta es una relación de 1 a 1. ¿Sí? Ahí está nuestra relación. Ahora, un detalle de venta también se relaciona con una entidad que se llama artículos. Aquí tenemos el código de artículo, clave primaria, entero, mandatorio. Tenemos nombre del artículo, saldo del artículo. Bueno, ahí tiene como dos saldos, valor de compra, valor de venta. Entonces son datos del artículo, ¿no? Entonces, una venta se relaciona, un detalle de venta se relaciona con un artículo y debe estar relacionado con por lo menos un artículo, ¿no? No puede estar relacionado con cero, yo no puedo hacer un detalle de venta que no tenga un artículo, por lo tanto tiene un artículo, ¿verdad? Y por eso aquí vemos la rayita de oro. Y ahora vamos a ver la relación del artículo con el detalle de venta. Un artículo puede tener de 0 a muchos detalles de venta. Esto es porque el artículo puede estar recién llegado y todavía no tiene venta. ¿Cómo puede ser que el artículo tenga muchos movimientos y que tenga muchas ventas? Entonces ahí la relación es de 0 a muchos, ¿verdad? La relación que hay entre el artículo y el detalle de venta.
Y un artículo a su vez se relaciona con un tipo de artículo que tiene código de tipo, que es la clave primaria entero y mandatorio, y una descripción que es un varchar o un variable alfanumérico de 40 caracteres. Entonces, la relación que hay entre el artículo y el tipo de artículo es que un artículo debe pertenecer a un tipo de artículo. Aquí está el 1, un artículo debe pertenecer a un tipo de artículo, y un tipo de artículo puede tener de 0 a muchos artículos, ¿no? Un tipo de artículo puede tener de 0 a muchos artículos. ¿Cuándo tiene el tipo de artículo 0? Cuando es la primera vez que lo crean, porque si no le van a agregar artículos, no tiene sentido que lo creen. Entonces, ahí hay una relación de 0 a muchos. Ya, entonces, este sería el modelo conceptual, también se lo conoce como el diagrama entidad-relación. Entonces, esto es lo que ustedes más tarde probablemente les ponga esa tarea de hacer un modelo conceptual. Ya, ¿ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, esto es lo que yo les digo que deben incluir ahí en su paper para que el jurado pueda entender, ¿verdad?, cómo han hecho ustedes el modelo conceptual. Y si ustedes se dan cuenta que el modelo conceptual está un poco claro, en el modelo conceptual que ustedes tienen, como había muchas relaciones, era un poco difícil seguir la lógica, entonces tienen que tratar de ordenarlo de manera que se entienda. Recuerden que el fin de este diagrama es que nosotros veamos el modelo conceptual y que lo entendamos sin quedarnos en el aire, ¿no? Entonces, si no es visualmente comprensible, no tiene razón de ser el modelo conceptual. Tiene que poder leerse. Bien, continuando con el modelo entidad-relación, ¿verdad? Aquí vemos que para poder preparar un modelo entidad-relación, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primer paso, identificar las entidades, ¿no? Eso ya vimos que podemos ver los sustantivos que utilizamos en la descripción de los usuarios o en los casos de uso. El segundo punto es identificación de las relaciones, entonces ahí también tenemos que analizar para ver cómo se relacionan estas entidades entre sí. Luego tenemos que hacer la identificación de los atributos, esto es una tarea relativamente fácil, saber qué atributo le pertenece a qué entidad, ¿verdad? Y finalmente la revisión para chequear que todo esté bien, y esta es la manera que podemos preparar un diagrama de entidad-relación. Y cuando nosotros hablamos de preparar un diagrama de entidad-relación, esto se va a convertir en una base de datos, y para que se convierta en una base de datos hay que pasar por un proceso que se llama el de normalización de la base de datos, y este proceso de normalización se basa en 3 formas normales que se deben de aplicar. Es decir, ustedes tienen que aplicar estas reglas a su modelo conceptual para poder convertirlo en un modelo de entidad-relación. Y la primera regla formal es que todos los atributos de una relación toman valores atómicos, es decir, que yo no puedo describir atributos. Por ejemplo, el atributo fecha podría descomponerse en año, mes, día, ¿no? Entonces, el atributo fecha no sería un valor atómico, ¿sí? Entonces, yo tengo que descomponer los atributos en valores atómicos dentro de la base de datos. La segunda forma normal dice que todos los atributos de una relación dependen funcionalmente de las claves candidatas de la relación y no de partes de ellas, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando nosotros armemos una relación entre una entidad y otra entidad, la relación tiene que ser de toda la clave primaria, ¿verdad? Como clave foránea y no como parte de esa clave. O sea, no puede tener una relación solamente con una parte de la clave. La tercera forma normal dice que el valor de un atributo no puede determinarse a partir de los valores de otros atributos que no formen parte de la clave primaria. Es decir, que yo no puedo tener campos calculados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en la entidad detalle de la factura, yo tengo la cantidad y también tengo el precio, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que el precio son $5 y la cantidad son 2, entonces yo puedo tener un campo que se llame total, que tenga la cantidad por el precio, ¿no? Eso no se utiliza en la tercera forma normal. La idea es que yo no debo tener campos eh, calculados, ¿sí? Si yo la información la puedo tener sumando, ¿verdad?, los registros de una tabla, entonces así se va a manejar. No tengo que tener campos que sean previamente calculados, ¿no? O sea, cálculos que ya estén calculados, porque esto provoca
provoca un problema que generalmente se da en los sistemas, que es un problema de redundancia de la información y también genera un problema de, se me van a veces las palabras, de integridad de la información, ¿no? ¿Sí? La integridad de la información en un sistema es súper importante, ¿no? Si yo tengo un sistema que dice que una factura vale $10 y el mismo sistema me dice por acá que la factura vale $20, entonces ese sistema no me sirve porque no sé cuál de los dos datos es el verdadero. ¿Sí? Por eso evitar los datos, evitar los atributos que calculan a partir de otros valores que están allí, eso generalmente no es correcto, no se lo utiliza. A veces yo he realizado diseños donde no se respeta esta tercera forma normal. Incluso yo les sugerí a ustedes cómo hacer un horario, ¿verdad? Que no era lo más eficiente, pero que sí era más práctico. Entonces eso sería cuando rompemos la tercera forma normal en conveniencia con el tiempo de respuesta del sistema. Bien, también en el modelo de entidad-relación debemos de poner los requerimientos o restricciones semánticas que nos han indicado. Por ejemplo, que los alumnos se matriculan de varias asignaturas o al menos una, esa es una restricción. Que la asignatura puede tener varios alumnos matriculados, esa es otra restricción. Que todo profesor debe pertenecer a un departamento en concreto, esa sería otra restricción. Que todo departamento debe tener un director que es el profesor, esa es otra restricción. Que un profesor puede impartir varios grupos en la misma asignatura o de asignaturas diferentes, esa es otra restricción. Son restricciones o requerimientos, ¿no? Que un grupo de asignatura debe estar impartido por al menos un profesor, esa es otro requerimiento. Que las clases de cada asignatura se impartan en los días y horas y aulas determinadas, esa es una restricción. Que los atributos de cada entidad sean los habituales, ese es un requerimiento, ¿no? Entonces, aquí estamos leyendo los requerimientos textuales, ¿verdad? Y en base a estos requerimientos vamos a hacer un diseño entidad-relación, ¿no? Entonces, primero tenemos que seguir los pasos de identificar las entidades y atributos. Para esto de aquí leemos, ¿verdad? Entonces aquí identificamos en este texto, identificamos alumnos, ¿verdad? Identificamos asignaturas, identificamos profesores, identificamos departamentos, identificamos grupos. Entonces creo que hemos identificado las mayores. Entonces, como ya hemos identificado las entidades, entonces aquí ponemos las entidades, tenemos la entidad asignatura, alumno, profesor, departamento, aula y grupo. Estos de aquí me faltó identificar, pero aquí ya están identificados. Y cada uno de estos tiene sus atributos. Como uno de los requerimientos es que sean normales, entonces una asignatura pues tiene ID, tiene nombre, crédito, carácter, cursos, el alumno tiene DNI, nombre, dirección, email, ¿verdad? El profesor tiene NRP, que me imagino que debe ser algún código de identificación del profesor. Tiene nombre, categoría, área, ¿verdad? Los departamentos tienen ID y nombre, y el aula tiene ID y capacidad, y el grupo tiene un tipo, ¿no? Entonces, hemos identificado en base a los requerimientos, las entidades y los atributos que conforman dichas entidades. Entonces, estamos bien por ahí, ¿no? Ahora vamos a identificar las relaciones, ¿verdad?, que hay entre estas diferentes entidades, ¿no? Entonces, leyendo, vemos que hay una relación entre el alumno y el grupo, ¿verdad? Y es que un alumno se matricula en un grupo y eso es una cardinalidad N por M, ¿no? Es decir que ahí hay una cardinalidad de muchos a muchos porque pueden ser muchos alumnos que se matriculan en muchos grupos. Y el atributo que se sale allí, en esa relación, es que la calificación pertenece a un alumno por grupo. Tenemos otra relación entre profesor y grupo, entonces un profesor enseña a un grupo, la relación es de muchos a muchos porque muchos profesores enseñan a muchos grupos y muchos grupos pueden tener muchos profesores, entonces una cardinalidad de muchos a muchos. De allí tenemos la relación asignatura-grupo, entonces una asignatura es impartida en un grupo, entonces ahí tenemos una relación de uno a muchos, una asignatura es impartida en un grupo, y de allí tenemos la relación aula-grupo, entonces un aula está asignada a un grupo, ahí puede ser una relación de muchos a muchos porque muchas aulas pueden asignar muchos grupos y muchos grupos pueden estar en muchas aulas. De allí tenemos la relación profesor-departamento, entonces ahí vemos que un profesor pertenece a un departamento, entonces es una relación de muchos a uno,
donde muchos profesores pueden estar en un departamento, y también vemos que hay una nueva relación profesor-departamento, donde un profesor dirige un departamento. Entonces ahí tenemos una relación de 1 a 1, porque un profesor dirige uno y solo uno departamento. Eso era parte de las reglas de lo que leímos anteriormente, ¿no? Aquí decía que un profesor, todo departamento debe tener un director que es un profesor. ¿Sí? Entonces ahí está la regla cumplida. Bien, en base a eso de allí, nosotros hacemos nuestro diagrama de entidad-relación. Entonces creamos todas las entidades que son alumno, asignatura, grupo, profesor, departamento, aula, y creamos los atributos, ponemos los atributos de cada uno de estas entidades y luego armamos las relaciones, ¿no? Entonces decía que un alumno, ¿verdad? Se relacionaba con un grupo, pero como esta era una relación de muchos a muchos, es decir, muchos alumnos están en muchos grupos, entonces creamos una entidad transitoria, ¿verdad? Que parte de esta relación de muchos a muchos. Eso es la tercera forma normal, que decía que no se podía relacionar así. Entonces tenemos que romper las relaciones de muchos a muchos. Y entonces un alumno, ¿verdad? Se matricula en un grupo. Un alumno se matricula en un grupo, ¿verdad? Entonces esto es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Y una matrícula de grupo pues tiene únicamente un alumno. Asimismo, una matrícula de grupo pertenece solamente a un grupo, y un grupo puede tener muchas matrículas de grupo, ¿no? Entonces, aquí es una relación de, de uno a muchos, ¿verdad? Y acá es una relación de muchos a muchos, de muchos a uno, perdón. Entonces, esta entidad aquí es una entidad transitoria para romper la relación de muchos a muchos. Bien, luego vimos que una asignatura se imparte en un determinado grupo. Entonces, una asignatura se puede impartir en uno o en muchos grupos, y en un grupo se imparte una asignatura, ¿no? Entonces, ahí está la relación que hay entre asignatura y grupo. Por acá vemos que la relación profesora-grupo. Entonces, un profesor puede enseñar a muchos grupos, y un grupo puede tener de uno a muchos profesores. Entonces, ahí estamos viendo también la cardinalidad entre los grupos y profesores, ¿no? Por acá tenemos otra relación entre grupo y aula. Esta es una relación muchos a muchos. Un grupo puede estar en muchas aulas, y una aula puede recibir a muchos grupos. Por lo tanto, necesitamos una entidad transitoria, que es la que tenemos aquí en la mitad, para romper esa relación de muchos a muchos. Entonces tenemos que un grupo tiene asignado en un día y en una hora en específica un aula, ¿verdad? Entonces esto es que es una relación de grupo a la asignación, es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Y una asignación de un día y una hora específica tiene a un grupo en específico. Entonces de aquí para acá es una relación de uno a uno, ¿no? Asimismo, una hora y un día y una hora asignada tiene a un aula asignada, ¿verdad? Y un aula asignada puede tener muchas asignaciones en diferentes días, ¿verdad? Y horas, ¿no? Entonces, de asignado, de esta clase aquí hacia abajo es una relación de uno a uno, y de abajo hacia arriba es una relación de muchos a muchos, y lo mismo por acá. Ahí se rompe la relación de muchos a muchos. No se hace modelos de entidad de relación con relaciones de muchos a muchos, sino que se rompe la relación. Finalmente tenemos la relación del alumno con el profesor con el departamento. Entonces hablamos que un profesor pertenece a un departamento, ¿verdad? Y un departamento puede tener muchos profesores, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación, ¿verdad? De uno a uno y de uno a muchos. Por otro lado, vemos que aquí hay dos relaciones, porque también están los requisitos de que el profesor dirige un departamento. Entonces aquí tenemos otra relación donde un profesor dirige un departamento. Ahí es una relación de uno a uno, ¿verdad? Y un departamento es dirigido por únicamente un profesor. Entonces, ahí está la relación de uno a uno. Entonces, este sería el diagrama entidad-relación.
más o menos algo parecido a esto ustedes tendrían que hacer, tanto para el proyecto pues como para la tarea que les voy a poner. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Ya, si no hay preguntas, entonces ese sería el modelo conceptual, donde vimos el diagrama de entidad-relación. Ya, si no hay preguntas, seguimos con lo que es el modelo conceptual. En este caso vamos a hablar de los atributos. ¿Y de dónde vienen estos? Pues estos vienen, o sabemos nosotros que los objetos son representados mediante las clases, ¿verdad? Y una clase se define, o ¿verdad? O es un conjunto de atributos que son compartidos, ¿verdad? De atributos y comportamientos que son compartidos por diferentes objetos de dicha clase, ¿no? Entonces, la clase es una colección de objetos que comparten atributos y comportamientos. Dentro de la programación orientada a objetos, dentro de la programación orientada a objetos, se ha creado una técnica que permite colocar a todos los atributos y a todos los métodos dentro de una sola estructura. Esa sola estructura es la clase, ¿no? Y es una estructura autocontenida, es decir, que todo lo que pertenece a esa estructura está allí mismo, ¿no? A veces, cuando estamos trabajando en los diagramas de clase y estamos enfocados no en el detalle, es conveniente que solamente coloquemos el nombre de las clases, especialmente si el diagrama contiene muchas clases. Entonces, de esa manera ganamos un poco de legibilidad. Ahora, dentro de las clases hay un concepto de mantener los atributos en privado, ¿verdad? Eso significa que solamente esos atributos van a ser visibles para los objetos que están fuera del objeto que tiene esos atributos, van a estar visibles solamente para los objetos que acceden a esos atributos a través de los métodos de una clase. Y este método aquí se lo conoce como encapsulamiento u ocultamiento de información, ¿no? Entonces las clases generalmente ocultan la información. Ya, la idea es que los métodos van a estar disponibles para las otras clases, ¿verdad? Y los métodos van a ser públicos, ¿sí? Eso significa que otra clase podría hacer una llamada a esos métodos, ¿verdad? Desde fuera. Bien, entonces estas clases tienen atributos que van a representar las propiedades que tienen esa clase y estos atributos van a describir las propiedades que tienen las clases, ¿verdad? Ahora, esos atributos no solamente describen las propiedades de la clase, sino que también podrían tener un rango de valores, ¿no? Recuerden ustedes que mientras más específicos nosotros seamos en los diagramas, menos probabilidad de malas interpretaciones podemos tener en nuestro proyecto. Dice aquí que, por ejemplo, el nombre, la edad o peso son atributos de un objeto denominado persona. ¿Sí? Cada nombre del atributo va a ser único dentro de la clase, es decir, que no se repite, y cada atributo va a tener un valor para cada instancia de la clase, ¿no? Entonces eso sí lo sabemos, ¿no? Diferentes instancias de los objetos pueden tener los mismos o distintos valores para un atributo dado, ¿no? Entonces si yo creo una persona 1 y creo una persona 2, los atributos de esa persona probablemente no coincidan. Un atributo dice que debería ser un valor puro de datos y no un objeto
Y los valores de datos puros se diferencian de los objetos porque no tienen identidad. Ya, aparte de eso, aquí nosotros podemos tener modificadores de acceso a los miembros. Todas las clases pueden tener diferentes niveles de acceso. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar un modificador de visibilidad, ¿no? Entre los modificadores de visibilidad, ya los hemos visto antes, tenemos el público con el signo más, el privado con el signo menos, el protegido con el signo numeral, el de paquete con la tilde de la ñ, el derivado con una barra inclinada hacia la derecha, el estático que suele ser subrayado, ¿no? Entonces, esos son modificadores de acceso. Bien, por lo general los atributos suelen ser designados como privados, ¿verdad? Esto es para que estén ocultos al resto de clases y se representan con un signo negativo al lado del atributo. También podemos tener atributos protegidos, que se representan con un signo de numeral, y estos van a estar ocultos para todas las clases, excepto para las subclases inmediatas, ¿no? Entonces allí sí se pueden ver. Generalmente los mensajes suelen ser considerados como públicos y se muestran con un símbolo más al inicio del nombre. Entonces, esto con el tema de los atributos. A los métodos también se los identifican porque tienen paréntesis después del nombre. Estos paréntesis indican que se podrían pasar parámetros junto con el mensaje. Y el diagrama de clases también puede incluir los parámetros del mensaje, así como el tipo de datos. Ya algo de esto ya vimos anteriormente. Mediante los atributos representamos propiedades de los objetos de nuestro interés. Cada atributo existe un conjunto de valores permitidos que se llama dominio, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Ya, aquí dentro de lo que es el lenguaje UML, nosotros podemos tener características estructural, o lo que se conoce como structural feature, ¿verdad? Y es una característica específica de la información del estado del calificador, ¿no? Y UML es un lenguaje que tiene varias versiones, entonces a veces vamos a encontrar versiones con la versión 1 y a veces con la versión 2, ¿no? Entonces pueden haber diferentes variaciones entre la versión 1 y la versión 2. Bien, aquí estamos viendo algunos caracteres que demuestran la sintaxis que podemos tener, ¿verdad? Dentro como modificadores. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que el slash dice que es un atributo derivado y que representa un modificador que se aplica al atributo. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de atributos. Entonces aquí tenemos el atributo origen, ¿verdad? Que simplemente es un nombre, ¿verdad? Ahí está asignada, así lo hemos utilizado en la mayoría de los casos hasta ahora. Si ustedes no le ponen nada, esto de aquí es un atributo público. Tenemos también el atributo, tenemos otra manera, aquí tenemos un más y el origen. Aquí estamos poniendo un modificador de visibilidad y el nombre, entonces esto indica que este atributo es público. Por acá tenemos el atributo origen 2 punto punto, entonces aquí estamos viendo el nombre y el tipo de datos. Entonces origen es el nombre y el punto es el tipo de datos de este atributo. También podemos tenerlo por multiplicidad, entonces aquí tenemos por ejemplo el atributo nombre, ¿verdad? Déjame ver, se me pierde, no sé por qué siempre se me pierde el mapa. Ya, tenemos el atributo nombre, ¿verdad? Tenemos el tipo de datos que es string y tenemos que este nombre puede ser de 0, ¿verdad? A 1. Este sería el tipo de nombre que puede tener aquí, ¿no? Bien, tenemos otro ejemplo donde aquí tenemos el origen, ¿verdad? Dos puntos, punto, y es igual a 0,0. Entonces aquí tenemos el nombre, tenemos el tipo de datos, ¿verdad? Y tenemos un valor inicial que es de 0,0, ¿no? Entonces aquí cuando dicen punto, yo creo que se refiere a punto flotante, ¿sí? Porque este valor inicial es un número decimal. Bien, de aquí tenemos otro atributo, entonces aquí tenemos un ID, tenemos el tipo de dato y tenemos un modificador. En este caso el modificador dice que es read only, es decir, que este es un dato de solo lectura. Por acá tenemos un slash, ¿verdad? De la edad. Esto es un tipo de dato integer. Entonces aquí tenemos el nombre que es edad y tenemos un tipo, ¿verdad? Que es un atributo derivado, ¿no?
Entonces, si vemos el ejemplo de acá, aquí tenemos la clase persona y aquí vemos que tenemos la edad que es de tipo integer y esa edad se calcula de la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Entonces, este es un campo derivado de la fecha de nacimiento, ¿verdad? No es igual a la fecha de nacimiento, pero la información nace de ahí, ¿no? Entonces, ahí está la edad. Ya, entonces ya habíamos tocado el tema de la visibilidad. Esto va a ser común para los atributos y los operadores y esto nos va a permitir ocultar detalles de implementación o lo que se conoce como el término de encapsulación. Y aquí solamente con la encapsulación solamente se muestra lo que yo quiero que se muestre para las otras clases. Se ha demostrado en la programación orientada a objetos, que es de donde vienen todos estos conceptos, de que la ocultación es una buena manera para poder construir sistemas sólidos y flexibles, porque solamente se manipulan en un solo lado y eso nos da algún tipo de ventaja, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de visibilidad, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de UML2. Entonces, aquí tenemos los modificadores, ¿verdad? Y, por ejemplo, a ver, veámoslo de acá. Tenemos la entidad barra de herramientas, que tiene los atributos selección actual, que es de tipo de dato herramienta, y tiene el atributo contador de herramienta, que es integer. Este es un campo de tipo protegido, ¿verdad? Por el numeral. Y entonces vemos que este de aquí está protegido, es decir, que solamente el propio clasificador y su descendiente pueden acceder a ese atributo, ¿no? Entonces lo tenemos por acá y también lo tenemos por acá. En el método comprobar huérfanos, vemos que también está protegido, ¿no? Bien, el público se representa con el tipo MAC y cualquier calificador externo puede ser visto desde afuera. Entonces aquí tenemos algunos de estos métodos u operaciones. Todas están con símbolo de más, ¿no? Elegir elemento, añadir herramienta, quitar herramienta, obtener herramienta. Todos están con el símbolo de más, ¿no? De aquí tenemos el nivel privado que se representa con el signo menos, es decir, que solamente el propio clasificador puede utilizarlo. Entonces aquí tenemos una operación que es de tipo privada que se llama compactar, ¿verdad? Y el de tipo paquete, ¿verdad? Estos son clasificadores que se declaran con el mismo paquete y que tienen un nivel de visibilidad únicamente dentro del propio calificador, como es el de aquí que dice reconfigurar. Entonces esto solamente aquí, dentro del propio calificador, se tiene visibilidad. Bien, si nosotros no ponemos nada, la visibilidad por defecto es pública, que es como lo hemos hecho hasta ahorita. Dentro de los atributos y de las operaciones de una clase, nosotros podemos utilizar clasificadores estáticos o dinámicos, ¿no? En el clasificador estáticos, la propiedad isStatic va a ser falsa. Entonces, cada instancia de ese clasificador va a tener su propio valor, ¿verdad? O su propia característica. Esta opción es la que ocurre por defecto. Y en la propiedad isStatic is_true, o sea que si es estática, entonces aquí hay un solo valor para la instancia o para todas las instancias de este clasificador. Finalmente esto aquí se va a mostrar subrayado en el nombre, ¿no? Y en UML1, la propiedad alcance de la instancia versus los clasificadores, ¿verdad? Era ya, ahí era la propiedad alcance cuando se hacía eso ahí, ¿no? Bien, elementos estructurales del atributo. En el caso de que los atributos, podemos poner nosotros allí la multiplicidad. Este va a ser el número de veces que se puede existir una instancia de una clase cuando están en una relación. Por defecto, la multiplicidad es únicamente de 1.
¿verdad? Pero a veces la multiplicidad puede ser diferente y entonces aquí se utilizan los corchetes donde se especifica el valor mínimo y el valor máximo de los valores posibles, ¿no? Entonces el formato sería así, ¿no? Valor mínimo, valor máximo entre corchetes, ¿verdad? Pueden tener los modificadores de orden, ¿verdad? Para indicar que es ordenado y unicidad para indicar que es único, ¿no? Entonces, mínimo va a ser un valor entero, máximo podría ser un asterisco o un valor entero para indicar una multiplicidad de muchos. El orden puede ser orden o un orden para indicar que está ordenado o desordenado. Y la unicidad puede ser unique o non-unique, ¿verdad? Para indicar que el valor es único o que no es único. Entonces, estos son algunos modificadores de multiplicidad. ¿Cómo se podrían esta multiplicidad en los atributos? Pues así entre corchetes, esto sería que puede ser de 0 a 1, esto que podría ser de 1 a 3, este que puede ser de 1 a muchos y este que puede ser de 0 a muchos, así se los interpreta. Un atributo multivaluado, o sea que sea mayor a 5, podría incluir restricciones de orden, o sea, órdenes o un orden y de unicidad de unique o no unique, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de una entidad llamada customer que vendría a representar lo que es un cliente y aquí tenemos un atributo que se llama purchase. Creo que el otro grupo me indicó que esto representa una venta y también account, que vendría a ser la cuenta, ¿no? Entonces, purchase es el tipo de dato purchase, ¿verdad? Y pues está con un asterisco, es decir, que pueden ser muchas compras, ¿verdad? Y esas compras tienen que ser ordenadas y que tienen que ser únicas. Y por acá, account es el tipo de dato account y puede ser de 0 a 5, es decir, que puede tener hasta 5 cuentas y tiene el modificador unique, es decir, que tiene que ser único, ¿no? Entonces esos son los atributos. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Déjenme ver si vemos lo mismo. Ya, más adelante vamos a ver los ejemplos, entonces con eso nos quedará un poco más clara toda esta película aquí. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Ya, me voy a quedar hasta allí. Me voy a quedar hasta allí. Déjenme copiar su asistencia. Ya, me voy a quedar hasta allí. Y ahorita entonces nos vamos a dedicar al proyecto PIS, pero antes de dedicarnos al proyecto PIS, déjenme detener la grabación para hacer una grabación diferente del proyecto. Entonces voy a parar la grabación.